es especialista en pediatría y en toxicología, y vamos a continuar con el tema que habíamos comenzado en julio respecto de la sedonalgesia. Carolina, como yo les presenté el mes pasado, presentamos todo el equipo que trabaja en conjunto en el Hospital Príncipe de Asturias, es la encargada de la valoración pediátrica para realizar la sedonalgesia. Y bueno, nuevamente nos acompañan parte del equipo, la doctora Alejandra Villalba, Maxi Brizuela y la licenciada Laura, que es la encargada de la enfermería a cargo del hospital de esta área. Bueno, entonces comenzamos con Carolina. Ella va a presentar un PowerPoint, pero lo que quisiera, por lo que me decía, es que vayan preguntando a medida que les surjan dudas para que sea, bueno, más interactivo. ¿Quieres que presentes el PowerPoint? Sí. Bueno, vamos a hacer. Ahí. No, ahí no se comparte, ¿no? ¿Todavía no? No, la copita, ponen la copita, está compartida. Perfecto. Y pones abajo, sí, está compartido. Y pones abajo el omitido. Listo. Bueno, ahí estamos. Espérate, que ahí saliste. El botoncito del lado. Volvé volvé a compartir de vuelta. Siempre hay una ventana. Acá arriba, aprieta acá y acá. Y ahora abre acá. Aprieta ahí donde dice ese. Y ahora pones la copita. Ahora, Tengo mucha ciencia igual. No, algo pasó. Bueno, hoy vamos a hablar de valoración pediátrica para la realización de la sedonalgesia en consultorio de odontología. Bueno, ¿cuál es el objetivo de la sedonalgesia? Es mejorar principalmente la calidad de vida de los pacientes que consultan en el servicio de sedonalgesia de odontología del hospital. Ese era nuestro principal objetivo, mejorando la experiencia en la consulta odontológica y a su vez garantizando la seguridad del paciente y logrando la eficacia del procedimiento. ¿Qué quiere decir? Que la sedonalgesia permita realizar el procedimiento evitando la oposición o el desagrado del paciente y que no presente un mal recuerdo de ese episodio. Cuando ustedes quieran me van preguntando si hace falta. ¿Qué es la sedonalgesia? La sedonalgesia es una herramienta que tiene como misión evitar o reducir el sufrimiento físico o psicológico del niño, pero aunque también se utiliza en adultos. El éxito de la sedonalgesia depende de la valoración previa, la valoración pediátrica previa, de la preparación adecuada de los profesionales que intervienen y del equipamiento recomendado. Sedo de sedación. La sedación significa relajación, calma o somnolencia o llevar a esa persona al sueño inducido por fármacos. Ese llevar al sueño tiene distintos estadios que los vamos a ver más adelante y que dependen muchas veces de la dosis del fármaco y del paciente mismo. Y analgesia implica eliminar o disminuir la percepción del dolor sin necesidad de afectar la conciencia del paciente. Los tipos de sedación, esta es una escala que usan los anestesiólogos y también usamos los pediatras para hacer procedimientos, por ejemplo, en la guardia y se utilizan también en el consultorio de odontología. Los distintos tipos de sedación pueden ser mínima, que es
lo que se llama ansiólisis. Eso significa bajar la ansiedad del paciente, que el paciente esté más tranquilo, pero que nos pueda hablar sin afectar la vía aérea, que eso quiere decir que el paciente pueda toser, que el paciente pueda, aparte de hablar, toser, manejar su vía aérea, que pueda tener la respiración o la ventilación espontánea y la función cardíaca sin estar afectada. Esa es la primera, la mínima, lo mínimo que nosotros podemos lograr. Otro tipo de sedación es la moderada, en donde ya el paciente está más dormido y necesitamos una estimulación táctil para que nos responda. En general, esta sedación tampoco afectaría la vía aérea, ni la ventilación, ni la función cardíaca. La sedación profunda, ahí sí el paciente se despierta con un estímulo más doloroso y ya ahí las funciones de la vía aérea, la respiración y la función cardíaca pueden estar afectadas. Bueno, la anestesia general, eso es propiamente de los anestesiólogos, y un tipo de sedación, que es la de sedación disociativa, que también se llama analgesia profunda. Eso es un tipo especial de sedación en donde el paciente está dormido, desconectado, pero responde a órdenes, mantiene la vía aérea, mantiene la ventilación y la función cardíaca puede estar elevada, pero en general, una vez que termina la analgesia, el paciente se recupera. Estos tipos de sedación, desde la sedación mínima a la profunda, se pueden lograr, por ejemplo, utilizando las benzodiazepinas con distintas dosis según el peso del paciente. Nosotros en la sedación que hacemos siempre intentamos hacer la sedación mínima, la ansiólisis, porque el paciente también puede tener una respuesta especial a ese medicamento y producirse una sedación moderada que no la estábamos buscando. Entonces, por eso intentamos primero con una dosis mínima del fármaco, que ya lo vamos a ver. En general, estas sedaciones se usan, la pseudoanalgesia, en la pseudoanalgesia se puede utilizar fármacos que solamente hacen sedación, como por ejemplo las benzodiazepinas, el clonazepam, el diazepam, el midazolam, fármacos que hacen solamente la analgesia, todo lo que dipirona, vía oral, el ibuprofeno, el paracetamol, el ketorolac, que se puede usar endovenoso, el diclofenac, y hay fármacos que hacen pseudoanalgesia, que ese es, por ejemplo, en este caso que usamos nosotros, es la ketamina. Para valorar qué pacientes son los candidatos a esta pseudoanalgesia, lo primero que hacemos es intentar hablar en el mismo idioma, y para eso usamos la escala de comportamiento de Frankl, aunque hay distintas escalas de comportamiento validadas para odontología. Esta es la que usamos nosotros, es relativamente fácil de utilizarla y nos permite definir los pacientes, que en realidad nosotros en las primeras consultas veíamos y sabíamos qué pacientes iban a ir a sedación, pero necesitábamos hablar todo el equipo en el mismo idioma, y esta es bastante fácil de utilizar. En definitiva, se divide en el paciente que es definitivamente positivo, que colabora y que se deja realizar los procedimientos, en el positivo, que también colabora por ahí un poquito más, con un poquito más de temor, pero que deja hacer el procedimiento, y el negativo, definitivamente negativo, rechaza el tratamiento, a veces se mueve, no deja realizar el procedimiento, no se deja colocar la anestesia, llora todo el tiempo o tiene comportamiento agresivo. Bueno, esto nos permite definir quiénes irían a la pseudoanalgesia, que son los pacientes que tienen comportamiento definitivamente negativo o negativo. Para la sedación en el consultorio de odontología, nosotros nos basamos en una guía que es del año 2019, que es una guía en donde aportan recomendaciones la Sociedad de Anestesiólogos, la
Academia Americana de Odontopediatría y la Academia Americana de Pediatría para el manejo de procedimientos bajo pseudoanalgesia fuera de quirófano, en donde dan recomendaciones que si bien no eliminan del todo la posibilidad de complicaciones, pero las disminuyen. Si nosotros cumplimos con esos ítems, nosotros estamos aptos para hacer esta sedación en el consultorio. Bueno, hablando de la valoración propiamente dicha del paciente, el paciente lo deriva a odontología, odontopediatría, al consultorio de pseudoanalgesia de pediatría, y ahí nosotros hacemos primero una anamnesis muy minuciosa, preguntando. Igualmente, en odontología, como todos hablamos el mismo idioma, ya se derivan en realidad los pacientes que cumplen ya con algunos criterios que conocemos todos. Preguntamos, tanto en odontología como en pediatría, y que eso también nos sirve a modo de que no se nos pase nada. Las alergias conocidas, si toma alguna medicación. ¿Por qué es importante? Porque la medicación que tomen sobre todo los pacientes que pueden tener con medicación cardiovascular, medicación psiquiátrica o medicación neurológica principalmente, esa medicación nos puede hacer a nosotros, que ya lo vamos a ver, utilizarlos a favor de la sedación o tener cuidado cuando hacemos la sedación porque puede haber sinergia en los eventos adversos, o tener una sedación más profunda de la que no queremos tener. Eventos previos con anestésicos y si tiene patología de base. Para ver el riesgo de que le pueda pasar algo durante la intervención en la pseudoanalgesia, se usa el riesgo de ASA, que en realidad se usa el riesgo más para la anestesia general y para cirugía, pero estas guías dicen que los pacientes que tienen riesgo de ASA 1 o riesgo de ASA 2 son pacientes que pueden ser candidatos para la pseudoanalgesia en el consultorio. No así ASA 3 y ASA 4, que esos pacientes no se puede hacer en el consultorio porque tiene riesgo quirúrgico. El paciente de ASA 1 es el paciente sano, que no tiene nada, no toma medicación, no tiene antecedente patológico. El riesgo de ASA 2 es el paciente que tiene una enfermedad sistémica leve, por ejemplo, asma. Toma medicación para el asma, se hace, por ejemplo, los disparos. Un paciente que tiene trastornos cardíacos pero que está compensado. Un paciente que es convulsivo pero que está compensado. Bueno, en estos pacientes que nosotros clasificamos como ASA 2, pero que toman alguna medicación y que ellos tienen otros profesionales que son también profesionales de especialistas, pero que son del paciente y que ellos tienen acceso a poder consultar, los derivamos para hacer la consulta, que también ayude a avalar esta sedación en el consultorio. Y cuando los derivamos, escribimos que es para sedación y porque ya les voy a contar cómo vamos haciendo el algoritmo. Nosotros, antes de programar el turno, ya entre los odontólogos y entre pediatras, definimos más o menos qué tipo de sedación le vamos a hacer. Entonces, al mandarlo a la interconsulta, le ponemos qué sedante, digamos, qué medicación vamos a utilizar. En el examen clínico, el pediatra hace el peso, la tensión arterial y la talla. En pediatría se usa la talla, se percentila la talla para ver la tensión arterial. Se usa para medir la tensión arterial, la talla y la edad del niño. Por eso es importante tener la talla, para valorar, porque no todas las edades
Por más que la edad tiene un determinado, depende de la talla, un determinado nivel de tensión arterial que es normal. El examen clínico completo, la punta del pelo. Más la talla que el peso. El peso es la el talla. peso, que lo utilizamos más para la medicación, no tendría tanta implicancia. Exacto. Es más, para la talla se usa también en la emergencia, se usa más a veces para determinar la dosis que el peso. Bueno. En la emergencia. Porque se ha visto que igual el peso está asociado en general a la talla, pero que a veces uno exagera con la dosis de medicación que le pone porque el paciente es obeso, por ejemplo. Otra cosa que es importante hacer en el consultorio de pediatría, se hace la escala de Mallampati, que eso no se hace en un consultorio habitual, pero en este caso, sí, estas guías dicen que si el paciente tiene escala de Mallampati 1 y 2, que es lo que se ve en la figura, el paciente puede ser candidato de hacer la sedación en el consultorio. Esta escala predice el riesgo o predice lo fácil que puede ser o no de intubar al paciente si hubiera alguna complicación. Eso se mide. Se toma el paciente sentado, nuestra cabeza a la altura de la boca del paciente. El paciente tiene que abrir la boca, saca la lengua sin hacer la fonación, o sea, sin decir ah, sin bajar lengua y sin nada, y se ve cómo están las fauces, los pilares, la úvula y las amígdalas. Según eso se clasifica escala de Mallampati 1 y 2, que son los que nosotros podemos hacer en el consultorio. Otros signos que hay que buscar en el examen clínico de la sedación es otros signos que puede ser de vía aérea difícil. Por ejemplo, obesidad, cuello corto, algunos pacientes tienen malformaciones faciales, o por ejemplo, hipertrofia amigdálica. Bueno, esto es como un esquemita de lo que nosotros hacemos. Una vez que nosotros nos deriva odontología con un paciente que tiene escala de Franklin definitivamente negativo o negativo, y se hace la evaluación pediátrica. Si el paciente cumple los criterios de seguridad para la pseudoanalgesia en el consultorio, ¿qué es? Vamos a repasar. Criterios de ASA 1 y 2. Escala de Mallampati 1 y 2. Toma medicación o está autorizado por el neurólogo. Ese paciente es derivado para planificar la sedación. Si no cumple con estos criterios, el paciente se deriva a servicios de anestesia, a hospitales de mayor complejidad. Eso hacemos nosotros porque nosotros no tenemos anestesia pediátrica, anestesiólogos que hagan pediatría en el hospital. Para la planificación de la sedación, nosotros determinamos el tipo de procedimiento, endodoncia, exodoncia o, por ejemplo, frenillo. La duración prevista para esa sedación y las características individuales del paciente. Nosotros como hemos ido aprendiendo a manejar como 3 opciones que nosotros tenemos. Uno, la medicación habitual del paciente, porque a veces el paciente toma medicación que es sedante y que eso se puede aprovechar, hablando con los padres, se puede aprovechar para acomodar previo a la consulta y nos ha dado resultados. Por ejemplo, el otro día hemos hecho una sedación con melatonina, melatonina, acomodando para que la mamá le diera. Los padres saben perfectamente cuánto tiempo le hace efecto, si lo duerme, no lo duerme. Por ahí, si se puede usar esa medicación, es fantástico, se acomoda para que el paciente esté sedado y no necesitamos darle otra cosa. Por ejemplo, la risperidona también produce sedación en algunos pacientes, entonces es otro fármaco que se puede acomodar, depende la mamá que nos dice el familiar.
Pero también se puede utilizar en interconsulta con el especialista, se puede utilizar, por ejemplo, si nos ha pasado de tener pacientes que hemos intentado midazolam en la dosis baja, no se ha logrado hacer todos los procedimientos, se ha pedido las interconsultas con el especialista y el especialista ha acomodado la medicación para que pudiera usar midazolam y su medicación habitual y hemos logrado la sedación. Porque puede haber medicación que se antagonice. Exactamente. No consigue el efecto. Sí. Y lo peor, sí, que se consigue el efecto demasiado profundo. Demasiado profundo. Claro. Y correr riesgos. Exacto. El midazolam es una benzodiazepina de alta potencia y es la que más se usa para sedación, para procedimientos. ¿Por qué? Porque tiene alta potencia, inicio de acción rápida y dura poquito. Las otras, por ejemplo, el diazepam, tiene menor potencia de sedación y dura mucho tiempo, igual que el clonazepam. Son de vida media larga y vida media intermedia. Este midazolam es ultra corta, se llama la vida media del fármaco. Entonces, bueno, uno tiene la tranquilidad que en un par de horas esa medicación disminuye en el organismo. El midazolam produce como evento adverso el mareo, puede producir vómitos por el mareo, puede producir mucho somnolencia o sueño, que a veces nos pasa que después además del estrés que pasan por el procedimiento, se logran dormir en el consultorio post procedimiento también. Y puede tener, a veces, que también nos ha pasado, como un efecto rebote. Es muy raro, pero sí nos puede pasar que se larga, se excita, se larga, lloran. No es lo más común que nos ha pasado, más bien la somnolencia, pero bueno, es algo que puede pasar. Y después la ketamina, que en inicio nosotros la hemos usado más para hacer más procedimientos en un paciente. En este caso, nosotros ahora la estamos reservando para la utilización para los frenillos, porque la ketamina, como decíamos al principio, produce sedación y produce analgesia. Entonces, y produce este estado como de catatonía, que el paciente se queda quieto y si alguien es hábil y hace la cirugía rápida, logra hacer el frenillo y hasta suturar. Bueno, el midazolam es lo usamos bioral, se puede usar en comprimido o se puede usar, nosotros usamos la ampolla calculada, o sea, la dosis de la ampolla calculada para el peso del paciente, diluida en líquidos azucarados, que en realidad puede ser un juguito o le mezclamos un poquito con azúcar para mejorar la absorción. Y la ketamina se usa... La ampolla que sería para endovenoso. Exacto, se usa bioral. Tomada con algo azucarado. Exacto. Y la ketamina se usa intravenosa y ahora Laura va a explicar cómo hacemos el procedimiento endovenoso. No sé si la ven a ella. Sí, mejor. Bueno, yo soy licenciada en enfermería. Yo lo que me encargo en este procedimiento es más que todo de conseguir una vía periférica, colocar la vía para que el niño pueda tener un acceso venoso en el que vamos a hacer no solo esta medicación pseudonalgesia, sino que también podemos hacer analgésicos y utilizar en caso de alguna reacción adversa también poder tener esa vía. ¿Cómo lo usamos? No sé si porque hay muchos que no conocen. Hay solo odontólogos. Pero hay muchos colegas que no conocen lo de la vía. Bueno, sí, la vía periférica es un acceso venoso que utilizamos mayormente en miembros superiores, porque ellos son niños de edad de 4, 5, 6, 7, hasta 12.
Tiene todo Disculpen que se ha perdido la conexión, enseguida volvemos a conectar. Ahí continuamos. Buen día, no se escucha.
No se escuchaba. No, la última parte, la última parte. La última parte explicó todo lo de... Ahí está. Es un vuelco. No, pero Que digan desde dónde escucharon. Claro, ¿desde dónde falta? Si pudieron escucharlo del audio. Perdón, tuvimos un inconveniente técnico. ¿Desde dónde es la última parte que se escuchó? ¿Pudieron escuchar lo de la licenciada en enfermería de Laura, que hace la canalización? No, desde que ella empezó a hablar no se escuchó Vamos, nada. perdón. Vamos de vuelta con Laura, entonces. Bueno, bueno, lo que comentaba era de que lo que se realiza en el pacientito es una vía periférica, que es una vía permeabilizada en realidad, no requiere un suero permanente, sino que es un acceso venoso que se hace en miembros superiores. te dijo miembro superior del diccionario. Bien. Bueno, por ahí tenemos el acceso directo para poder realizar no solo la midazolam y ketamina, sino también analgésicos, antibióticos. Bueno, como decía, requiere una destreza y una habilidad justamente del personal de enfermería en este caso, para poder realizar el procedimiento de forma adecuada, con la asepsia correcta y también la parte comunicativa con el paciente, con el familiar, también con el acompañante, que, como decía, no es el primer encuentro que se tiene, sino que el niño ya ha venido acompañado en anteriores consultas y se le va informando y comunicando cómo es el procedimiento y qué es lo que se va a realizar. Todo el tiempo el niño está enterado de lo que le va a pasar, no es un acto violento, no es un acto invasivo, sino que es más bien consentido. Y si no es así, a veces tenemos niños que sí, obviamente, que no quieren que los pinchen, pero se puede, digamos, convencer de una u otra forma y se puede realizar. Por lo menos no hemos tenido mayor problema en ese tema, ¿sí? En ningún otro. Pero bueno, es importante tener este acceso no solo para el procedimiento, sino para posibles complicaciones, ya que el acceso venoso nos permite rápidamente realizar medicaciones o antagonistas o lo que sea necesario para algún tipo de complicación. Y allí también le agregamos como mayor la medicación, el analgésico. Analgésico, ya directamente el paciente se puede ir con el analgésico y si requiere antibiótico también va endovenoso, lo que facilita un montón la absorción de la medicación. Y el post, exacto, porque ya se va sin dolor, ya es como completo. Perfecto. Bueno, una vez cierro, porque me parece que tampoco lo han escuchado, cuando nosotros tomamos la decisión en equipo qué medicación vamos a hacer, si midazolam, ketamina o vamos a hacer la medicación habitual del paciente, se firma el consentimiento informado y se da el turno, o se entrega el consentimiento informado para que lean los padres y se da el turno para la sedación. Nosotros ya antes del turno de la sedación sabemos qué medicación vamos a utilizar en qué paciente. Bueno, muchas gracias. Ahí está, ahí no sé si han escuchado que Alejandra explicaba cómo hacíamos para poner la vía. Bueno, es más o menos parecido a esa foto del medio, en donde ahí están trabajando, están haciendo el procedimiento, pero para hacer la vía es más o menos parecido. Tratamos de tapar al paciente, como decía Alejandra, que eso no sé si se ha escuchado, para que sea como más fácil hacer la canalización, y además están los padres, no se olviden que están los padres en el consultorio, y eso ayudó, los padres con el acompañante, y eso ayuda mucho. Bueno, perfecto, muy bien, bueno, vamos a ver si hay alguna pregunta. Es diferente el post-analgesia de la ketamina de midazolam, ¿cuál es más rápido?
No, claro, la ketamina es mucho más rápido el post que el midazolam, porque el midazolam dura 6 horas. La ketamina dura menos. El paciente se despierta directamente cuando nosotros, o sea, la sedación de la ketamina, por ejemplo, dura 15 minutos, pero se despierta, sí tiene alguna dificultad para caminar, pero que se recupera antes de irse. Sí o sí, en estos procedimientos de pseudoanalgesia fuera de quirófano, el paciente tiene que estar por lo menos 2 horas en observación posterior a la sedación. Sí, y el midazolam, como dura entre 5 y 6 horas, puede que ese sueño y ese adormecimiento esté más en su casa, se vaya con esa sensación. Digamos. El pico de acción del medicamento del midazolam es el de la ketamina, a los 30 segundos empieza a hacer efecto, al minuto y medio ya podemos, nosotros esperamos más o menos 5 minutos o cuando vemos que el paciente descansa los brazos, para hacer la intervención, y el midazolam, el pico de acción es a la hora. O sea que llevan, claro. Por ahí hay que esperar. Sí, Sí, también depende de cada paciente. En cada paciente. Sí. Depende de la personalidad del paciente, depende de la dosis, usamos siempre la misma dosis, pero sí depende mucho de... Y supongamos que ustedes calculan una dosis por la talla y se observan que no... La dosis, en este caso, nosotros sí la usamos por peso. Claro. La tensión era por la talla. Sí. Bueno, supongamos que ustedes calculan una dosis por el peso y resulta insuficiente, ven que el paciente no consigue, se puede... Lo esperamos, lo máximo que podemos, sí. Lo máximo, 1 hora, 1 hora y media se puede esperar. Si no, se reprograma el turno. No se puede ahí... Lo que pasa es que como es tan errática la absorción por vía oral, claro, que puede que hagamos sumatoria de medicación. Entonces, para no correr riesgo, Fue una recitamos. decisión del Sí, equipo. No aumentar, no repetir la dosis. Es como que también se van estipulando pautas de trabajo y acuerdos, serían acuerdos. Acuerdos, sí. Claro. O sea, no sería la posibilidad de reforzar, así como la anestesia refuerza sacando un poquito más, la local me refiero. Sí, no quizás en el caso exista bibliografía donde se lo permita, pero nosotros no lo hacemos. Y porque no queremos correr riesgo que nos impliquen tener que dejar de hacer esto que estamos haciendo. Claro, y por ejemplo, si se quisiera hacer la técnica del midazolam en un consultorio, como odontólogo, yo envío una indicación a su médico pediatra o a su médico neurólogo, quizás que a lo mejor es más apropiado, para que haga la indicación del medicamento, la formulación de la prescripción y que lo tome a lo mejor media hora antes de venir a la consulta y ahí poder hacer eso en ámbito de un consultorio particular. Lo que dicen las guías es que tiene que estar o en un ámbito en donde haya acceso directo a un sistema de emergencias, que puede ser o un sistema de emergencias que vos puedas llamar. Sí. Eso debería estar aceitado. Todo consultorio debería tener sistema de emergencia médica. Claro, eso es exacto. Sí. ¿Qué posibilidades veo en eso? Quizás sí, quizás. Claro. No lo sé. No. Nosotros, en nuestro proyecto y el que trabajamos es hospitalario. Sí, claro. Claro, o sea, todo lo que nosotros decimos es experiencia de trabajo interdisciplinario, hospitalario y podríamos afirmar hospitalario público, porque en nuestro proyecto de trabajo de intervención no paga absolutamente nada el paciente. Es algo que tratamos también de defender, de que esto persista, porque así de esta manera accede a la misma posibilidad de mejorar la calidad de vida el paciente de Villa Libertador como el paciente que tiene OSDE. Entonces, es una defensa del trabajo en equipo interdisciplinario, entonces como que todas nuestras respuestas quizás van a estar sesgadas por esto del trabajo en equipo. Es nuestra defensa del trabajo. Quizás
existan bibliográficamente, existan papers, pero nosotros no queremos correr ningún riesgo. Y algo que hay que destacar, y creo que yo lo dije el mes pasado, nosotros como odontólogos tenemos la misma responsabilidad que tienen los médicos frente al Código Civil. Entonces, a nosotros siempre se nos va a preguntar o se nos va a cuestionar por todo aquello que no midamos como preventivo. Entonces, ese es nuestra ley interna o nuestro código de trabajo en equipo. Tratamos de conversarlo, tratamos de cada una de las cuestiones, las vamos charlando. De hecho, empezamos con la ketamina y después dijimos, bueno, veamos a través de estas intervenciones que tuvimos en los congresos de AODI, que es la gente que ha usado el midazolam en Buenos Aires desde siempre, desde hace un montón de tiempo, de años. Nuestras charlas y nuestras preguntas a los expertos de usar el midazolam, que han sido en Buenos Aires, donde comenzó la doctora Skagnet, la gente de la UBA, la gente del Quinquela Martín. Ellos han sido los pioneros en el uso del midazolam. Nosotros habíamos comenzado con la ketamina, tomamos las experiencias de ellos, tomamos la experticia de los años que tienen los colegas y lo tratamos de aplicar a nuestro hospital. Pero todas nuestras respuestas van a estar posiblemente atravesadas porque les vamos a responder. Nosotros trabajamos con la pediatra en el consultorio, trabajamos con el servicio de enfermería, que cuando no es ketamina, los enfermeros están al tanto de que nosotros estamos haciendo esto. Nos hemos capacitado en el año haciendo cursos de RCP adaptados al consultorio de odontología, están registrados, están pasados por los comités del hospital. O sea, no es un trabajo solo de odontología, sino es un trabajo de todo el hospital. Pasa por el comité de epidemiología, pasa por el comité de capacitación y docencia. Esta charla que estamos haciendo acá la hemos pasado por capacitación y docencia. Hemos trabajado sobre RCP. ¿Qué otra cuestión hemos hecho? No, todo, y ver el tema de las vías y cómo preparamos la medicación. Ustedes piensen la cantidad de recursos que se mueve para cada uno de estos procedimientos, porque recursos humanos, el hospital, y esta fue palabra de nuestro director también, cuando estén haciendo estos procedimientos, la prioridad son estos procedimientos. Porque a veces, bueno, como hablábamos, los odontólogos estamos siempre perseguidos porque cuántos pacientes ves en el día, ¿no es cierto? ¿Cuántos pacientes atendiste en el día? Y la pseudonalgesia nos lleva a que podemos ver 2 pacientes, quizás 3 pacientes durante la mañana. Pero bueno, la calidad, mejorar un poco la calidad de vida de cada uno de nuestros pacientes implica todo este movimiento. Para eso está la salud pública, para eso nos educamos en la universidad pública, para eso nos formamos y nos capacitamos. Bueno, nuestra defensa es trabajo interdisciplinario, visión de salud colectiva, igualdad de acceso, pero no a un acceso de una salud pública cualquiera. No, esto es algo que podemos defender y es nuestra defensa. Bueno, nada más que eso. Bueno, para la odontopediatría creo que es una herramienta importante porque muchas veces nos encontramos con estos pacientes que son negativos, absolutamente negativos al acceso y la única forma de realizar un procedimiento que realmente lo necesita es con estas condiciones. Sí, sí, sí. Y claro, ¿qué se utiliza para monitorizar durante el procedimiento? ¿Qué parámetros utilizan en general ustedes? ¿Qué usamos nosotros? Primero tenemos, en el consultorio tenemos oxígeno, un poco para recordar, que no lo hemos hablado porque no era el tema, pero no era el tema de la charla, pero tenemos oxígeno, tenemos un carro de paro, tenemos acceso a la vía aérea, que son unas máscaras laringeas, que es parecida a un tubo endotraqueal. Sí, tenemos oxígeno y tenemos oxímetro y tenemos AMBU. Y monitoreamos a los pacientes. Primero, ¿está? Sí, el monitoreo visual, ¿no es cierto? Por eso es la importancia. Esta guía también dice que al momento de hacer una pseudonalgesia,
médico tiene que estar mirando al paciente y con el paciente. Sí, es importante que la observación clínica va Exacto. hacia la persona. Más allá de todo lo que tenemos y lo que disponemos, la observación es lo principal. El paciente, uno lo observa y se da cuenta. Si se durmió, si no se durmió, si va a reaccionar, si va a llorar. O sea, por eso el equipo, mientras es como que cada uno hace... Es una de las recomendaciones principales. Nosotros como odontólogos nos ocupamos de nuestro procedimiento. Y tiene que estar el resto del equipo, la pediatra, abocado a ver los signos vitales. Tensión arterial también. Tiene que, en ayunas tiene que estar, bueno, toma el juguito, suponemos que sea midazolam, pero requiere ayuno previo o ayuno posterior, o sea, no ingerir inmediatamente por esto que vos decías del mareo, vómito. Claro, no, la recomendación es, estas mismas medicaciones se hacen en urgencias, ¿no es cierto?, en la guardia. Si uno lo usa para la guardia, no está recomendado el ayuno, porque si lo necesitas como de urgencia, se puede hacer. La ketamina, como mantiene, por ejemplo, la vía aérea, y el midazolam depende de la sedación que uno haga, maneja la vía aérea, entonces no habría ningún problema en hacerlo, porque el paciente se va a inclinar para vomitar. Pero para los procedimientos sí está recomendado el ayuno. Perdóname, por ejemplo, la absorción, mejora, suponete que tome por vía oral la absorción, ¿mejora con estómago vacío? ¿Mejora? Claro, ¿Te garantizas que el midazolam actuaría más rápido si va el paciente viene con la pancita vacía? Sí. Pero nosotros les recomendamos unos días de dieta liviana, previa. Les recomendamos también, les preguntamos a los pacientes si antes de ingresar al consultorio que vayan a hacer pis. O sea, son todas las sugerencias que tratamos de tener. Porque bueno, las pocas quizás complicaciones que tuvimos con la ketamina, sospechamos que no hubo el ayuno adecuado. Claro. Y sí tenemos también, si necesitamos dejar al paciente o a la mamá y al niño en internación la noche anterior para asegurarnos el ayuno, nos ha tocado y contamos con eso también. O el cuidado posterior del paciente, depende de la situación social. Sospechamos que no podría tener quizás el cuidado adecuado post esa familia, entonces se queda por sugerencia nuestra, pero también nos lo pidió el director. En eso hemos contado, y ahí por eso te digo, es esto, contar con un hospital para poder realizar todas estas cuestiones. No es, quizás sí se podrá hacer en consultorio, lo respetamos totalmente, pero nosotros hablamos de nuestra experiencia y creo que esto permite una mayor seguridad para el paciente y nosotros estamos trabajando también tratando de cumplir con las normas de calidad, para lo cual hemos calificado como hospital. Entonces contamos con varios recursos, están los recursos, nosotros decimos siempre, si están los recursos y los disponemos, ¿por qué no usarlos? ¿Por qué no? Si nos van a brindar más servicio, claro, es cuestión de seguridad también, ¿cierto? Sí. Así que bueno. Y otra preguntita, ¿cuál sería la edad mínima? O sea, suponete un niñito de 2, 3 añitos que pueda tener un traumatismo y que necesite hacer la extracción, que no la haga en la urgencia, digamos, que la puedan programar. ¿Desde qué edad podrían ser posibles pacientes? No hay límites. Pero en general hemos hecho pacientes mayores de 3 años. De 3 a 12 años. A 12, 13, 14. Claro, sí. Sí, el midazolam, como decíamos la semana pasada, el mes pasado, nos ha generado ampliar el espectro de pacientes. Claro, y en especial para los adolescentes. Nos ha sido muy útil para los adolescentes. Porque la ketamina, la experiencia que tenemos nosotros con la ketamina es que en los pacientes más chicos, no en adolescentes produce, no tanto como en el adulto, pero tiene un despertar feo con alucinaciones. No hemos tenido grandes complicaciones, calma enseguida, pero sí lo hemos tenido en los adolescentes. No así en los chicos más chicos. Entonces sí, el uso del midazolam nos ha posibilitado cambiar de medicación. Preguntan cómo hacer para referir pacientes que tengan necesidad de estos procedimientos.
En forma presencial, contamos los días lunes, que es el día para la recepción de las primeras consultas, los días lunes desde la mañana, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, o está Carolina, o estoy yo, o está el equipo para hacer la primera consulta. Pero ahí directamente se solicita turno en algún... Ellos, si quisieran hacerlo en forma presencial, y si quisieran... Claro, la dirección es en la calle Defensa, 1200, es en Villa El Libertador, y después, si quisieran consultarnos en forma, a través de un mail, el mail de odontologiaasturias@gmail.com, y también podemos el de sedonalgesia. Quedamos con el mail de odontología, que es el que recordamos siempre y que lo vemos todos, lo revisamos todos. Y si ustedes nos mandan un mail y nos preguntan, quisiéramos consultar, tenemos varios colegas que nos han consultado así, lo que hemos comenzado a usar este último tiempo es un formulario para que ustedes, los colegas, lo completen, más allá de en el mail colocarnos los datos personales del paciente, el DNI, y tratamos de colaborar en gestionar el turno, si puede ser, de esta forma, a través del mail. Y a medida que lo vamos haciendo, vamos mejorando y vamos cambiando, tratando de que sea para mejor. Yo quería cerrar una cosa desde el punto de vista de la odontología, que la sedonalgesia lo que nos proporciona es poder ir concretamente a resolver algún tipo de procedimiento que no se ha podido hacer por la vía convencional. Por ejemplo, podemos anestesiar a un paciente que no se pudo anestesiar por una vía ambulatoria. Podemos anestesiar con mayor seguridad, porque sabemos que los pacientes, cuando no se dejan anestesiar, se mueven, se les corta una aguja, se pueden tragar algo. Entonces, estos son los beneficios concretos y en palabras más bien terrenales, ¿no es cierto? Anestesiamos con mayor tranquilidad, facilidad, podemos desarrollar el procedimiento rápidamente, pero ¿cuáles son las ventajas? Son esas, pero también cuáles son los requisitos que el equipo que trabaje tiene que ser rápido. O sea, la sedación no te da márgenes a ninguna pérdida de minutos. O sea, tiene que estar rápido, armado. Nosotros lo hacemos así. Las chicas hacen su parte, la pediatra, la licenciada de enfermería. Yo hago la anestesia infiltrativa, la troncular si hace falta. Germán hace, el doctor Kremer, Germán, que es el cirujano, hace las extracciones, si son necesarias, los frenillos. Hemos hecho pocas endodoncias porque realmente nuestra mayor frecuencia, y también coincide con trabajos que hemos encontrado sobre sedación en pacientes que tienen dificultades, en pacientes con discapacidad o en pacientes con ansiedad. Los procedimientos más frecuentes son las extracciones. Nosotros hemos tenido extracciones de elementos temporarios. No tuvimos tiempo de contar nuestro Excel. Hicimos un Excel contando la cantidad de procedimientos. Han sido extracciones de temporario, extracciones de 6, y si nosotros como odontólogos nos hacemos una autorreflexión, sabemos que los pacientes que no podemos atender quedan con los 6, que se terminan rompiendo, están sufriendo dolores, los niños, la familia, nuestros pacientes dan muchas vueltas a veces para resolverlo. Y bueno, para nosotros ha sido una gran ayuda poder hacer a esos procedimientos. Creo que era eso. Y nada.